Hoy vamos a aprender a utilizar la velocidad en Adobe Premiere. Esto involucra tanto el efecto slow motion como el efecto curvas de velocidad. Primero y principal, debemos saber cómo funciona el efecto slow motion. Tengamos en cuenta que una cámara que tiene la capacidad de filmar en slow motion, básicamente lo que hace es utilizar mayor cantidad de fotogramas por segundo. Si una cámara normal utiliza 25 fotogramas por segundo, una cámara que filma en 50 fotogramas por segundo podría considerarse que filma en slow motion. Sin embargo, una de las cosas que hizo de Adobe Premiere un programa súper destacado en el mercado es su intuitividad. El programa es muy intuitivo y es capaz de adaptar cualquier video a la secuencia principal, pero esto puede jugar en contra. Por ejemplo, cuando queremos hacer un slow motion. Si nosotros creamos la secuencia con el mismo video que hemos filmado, es decir, un video que está filmado a 50 fotogramas por segundo, la secuencia se va a crear con las mismas características, 50 fotogramas por segundo. Por tanto, si nosotros ponemos el video y lo reproducimos, no se ve en slow motion. Para que el efecto se pueda visualizar, es necesario que la secuencia tenga una velocidad de fotogramas diferentes a la del video, por lógica menor. Por ejemplo, si nosotros tenemos una secuencia de 25 fotogramas por segundo, podremos poner un video de 50 fotogramas por segundo, pero eso tampoco hace que se vea en cámara lenta, y eso es porque Premiere acondiciona los videos que se importan en el programa de manera automática para que siempre se reproduzca en tiempo real. Pero en este caso, si nosotros bajamos la velocidad apretando botón derecho, haciendo clic en velocidad de duración y escribiendo el 50%, ahora sí vamos a apreciar el efecto. En cambio, si la secuencia fuera de 50 fotogramas por segundo y el video también, y nosotros bajamos la velocidad al 50%, el efecto no se vería, quedaría tironeado y no fluido como se ve en la de 25. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que filmamos el rebote de una pelota con una cámara que filma a 50 fotogramas por segundo. Para el rebote de un segundo, la cámara generó 50 fotogramas. Si reproducimos a 50 fotogramas por segundo, es decir, al 100% de la velocidad, podremos ver un rebote de la pelota. Sin embargo, si creamos una secuencia de 25 fotogramas por segundo, pero utilizamos un video que registró 50 fotogramas por segundo, veremos que en el tiempo que recién la pelota daba un rebote, aquí solamente hizo la mitad del recorrido. Por tanto, dos rebotes al 100% de velocidad equivalen a un solo rebote al 50% de velocidad. Considera este ejemplo de los fotogramas desglosados y debajo estas líneas que representan un segundo de tiempo de acuerdo a la velocidad que estemos usando. Usando el 100%, la pelota hace un solo rebote. Usando el 50% hace la mitad del recorrido, y si usáramos el 25% hace un cuarto de recorrido. Por tanto, todo el rebote tardaría 4 segundos, aunque tengamos en cuenta que 12 fotogramas por segundo está por debajo de la velocidad de persistencia retiniana, por lo tanto el ojo ya no lo percibe como movimiento fluido. En definitiva, para una cámara que graba en 50 fotogramas por segundo, debemos crear una secuencia de 25 fotogramas por segundo y podremos bajar la velocidad al 50%. Por otro lado, para una cámara que filma a 100 fotogramas por segundo, por ejemplo, podremos crear una secuencia también de 25 fotogramas, pero en este caso podremos bajar la velocidad a 25%, logrando un efecto slow motion mucho más fluido. La tecla R activa la herramienta de atajo para alterar la velocidad del clip. Basta con hacerlo más largo o más corto para que la velocidad aumente o se reduzca. Ahora bien, ¿cómo funcionan las curvas de velocidad? El efecto de curvas de velocidad nos permite generar diferentes rangos de velocidad con aceleraciones y desaceleraciones. Para activar el efecto es necesario acomodar primero la interfaz gráfica y después apretar botón derecho sobre el clip, ir a la opción mostrar fotogramas claves, reasignación del tiempo, velocidad. La línea que estaba en la parte superior y controlaba la opacidad, ahora se ubica en el centro y controla la velocidad, de tal forma que al subirla, la velocidad aumenta y al bajarla, la velocidad reduce. Siempre guíate solo por este porcentaje y olvídate de lo que ves visualmente. Manteniendo la tecla control y haciendo clic sobre la línea podemos agregar puntos o anclas que van a separar el clip en tramos. No perdamos de vista la teoría que aprendimos antes, porque si bajamos la velocidad a más del 50% en un clip de 50 fotogramas por segundo, el efecto no va a quedar fluido. En ese caso, al separar en tramos, podemos utilizar sectores con más velocidad y sectores con menos velocidad. Y estas dos especies de ganchos que han aparecido en este lugar nos van a permitir separarlos para establecer cuál va a ser el proceso de aceleración o desaceleración del video. Es decir, que no pase abruptamente de una velocidad a otra, sino que lo haga suavemente. Incluso podemos mover este vector para generar una pendiente en la curva.
Con ello, imagina la cantidad de efectos que puedes lograr. Por último, te voy a enseñar un truco como frutilla del postre, que te va a sorprender muchísimo. Se trata de usar un plugin externo, es decir, que no viene con Premiere. El plugin se llama Twixtor y utiliza una técnica llamada morphing entre fotograma y fotograma para duplicar la capacidad de slow motion de tu cámara, por así decirlo. Por ejemplo, una cámara que filma a 25 fotogramas por segundo se convierte en algo así como una cámara que filma en 50. Una cámara que filma en 50 se puede convertir en una cámara que filma en 100. Para mostrarte cómo se usa, voy a usar, por ejemplo, una cámara que filma a 50. El método sería el siguiente. Primero, bajamos la velocidad del clip al 50%. Después, para que el plugin funcione, sí o sí hay que anidar la toma. Si nosotros aplicamos el Twixtor directamente sobre el clip sin anidar la toma, por una cuestión de compatibilidad, la imagen se desplaza y no se ve lo que realmente se veía antes. Por ello, primero hay que anidar y después hay que aplicar el efecto Twixtor. Pero tengamos en cuenta que si bajamos la velocidad nuevamente al 50%, la duración debería duplicarse. Pero si la secuencia anidada no tiene el doble de tamaño, no se podrá estirar utilizando las herramientas tradicionales. Por tanto, es necesario primero estirar al doble el clip cuando se bajó al 50% y recién ahí anidar. El último paso es arrastrar y soltar el efecto Twixtor y bajar desde esta ubicación Speed Output al 50%. Y con ello hemos logrado que una cámara que filma a 50 fotogramas por segundo simule funcionar a 100 fotogramas por segundo. Observa cómo yo nuevamente anido esta secuencia para utilizar las curvas de velocidad. Sabiendo que ya tengo la mínima velocidad posible, lo único que voy a buscar es acelerar, no desacelerar más porque obviamente va a tironear. Entonces, siguiendo esta lógica, observa lo que yo puedo hacer con este clip y lo increíble que queda, cosa que no hubiese podido hacer sin combinar una cámara que filma a 50 fotogramas por segundo con Twixtor. Espero que te haya gustado, gracias por escucharme y recuerda, el conocimiento le pertenece al mundo. Enseñar no es bueno, es un deber.